Nuevamente nos encontramos en Política y Producción de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Hoy vamos a tratar este tema que nos ha invadido en esta semana, sobre todo domingo y lunes, con el paro de la policía, los saqueos, el vandalismo y los momentos graves de incertidumbre que vivimos los ciudadanos en general, el comercio en particular, el comercio de los barrios más en particular, una Mar del Plata clausurada comercialmente todo el día lunes por esta tremenda situación que nos tocó vivir. Así que vamos a estar con el doctor Fabián Fernández Garelo, fiscal general del Departamento Judicial de Mar del Plata, y con Juan Blas Taladriz, secretario de la entidad, conversando sobre este tema. En unos segundos volvemos para encontrarnos con ellos. Cumplimos 10 años brindando el mejor servicio. Provincia Pagos, la red de recaudación y servicios. www.provinciapagos.com.ar o 0800 800 Pagos. Arriba Cabrales, significa buen café. ¿Buscás personal? Servicio de empleo USIP. Igualdad de oportunidades, eficiencia, compromiso y tecnología. Al servicio de consultorías, evaluación de personal, selección de personal. Infórmate en www.empleos.amia.org.ar o al teléfono 499 77 77. Hay una nueva generación de empresarios comprometidos por una Mar del Plata mejor. Sumate y encontranos en Facebook. USIP. Comisión Joven. Cámara Industrial y Comercial de la Madera de Mar del Plata y zona de influencia, promoviendo siempre el desarrollo del sector madera y mueble. Afíliese, llame al 500 3100. Como le dijimos, queridos amigos, estamos con el contador Juan Blas Taladriz, secretario de la entidad, conocido por todos ustedes, porque compartimos este programa semana a semana. Y con el doctor Fabián Fernández Garelo, fiscal general de nuestra ciudad, del Departamento Judicial de Mar del Plata. Fabián, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, y estamos para un poco analizar los hechos ocurridos, los lamentables hechos ocurridos a principios de esta semana, el domingo y lunes pasado. Y voy a empezar por darle lugar a que nos cuente un poco las vivencias, Blas, que tuvimos desde el domingo. Bueno, el domingo en realidad empieza esto cuando nadie lo preveía, con un llamado del municipio. En esto hay que reconocer también la preocupación del municipio, que nos alertó de la situación y nosotros pudimos generar una reunión el mismo domingo, un día que no es hábil generalmente, con todas las cadenas de supermercados de la ciudad, asociados y no asociados a la entidad, y con las cadenas de electrodomésticos y otras cadenas alimenticias, carnicerías, lo cual, que son los rubros que generalmente son más proclives a los saqueos. Lo cual hizo de que uno pueda ir previendo y que cada cadena pueda ir previendo algunas acciones en base a lo que podía llegar a ocurrir. Esa misma noche seguimos después en el centro de monitoreo del municipio, conjuntamente con el intendente y con personal de la municipalidad, lo que venía ocurriendo en diferentes lugares, y fue, bueno, la primera noche hasta las 12 de la noche se venían informando robos en muchos establecimientos asociados a la entidad. Había mucho, en ese momento parecía que explotaba a las 8 o 9 de la noche, parecía que Mar del Plata era un infierno de saqueos y vandalismo por todos lados y no sucedía nada. Nos informaban de robos en supermercados, en 4 supermercados, los veíamos desde el centro, que las sucursales estaban bien, hablábamos con los dueños de los supermercados, no habían entrado. De una casa de electrodomésticos de la ciudad circulaba por Facebook fotos diciendo el saqueo, y no era ni de la misma casa de electrodomésticos, era de otra provincia, de otra época, pero se empezaba a generar un clima de abatimiento de la ciudad. Y eso estaba
fundamentalmente por las redes sociales, ¿no? Fundamentalmente por las redes sociales y con intencionalidad de algún grupo, ¿no? de que esto ocurra. Y ahí fue donde las redes sociales ocurrieron los primeros hechos en el centro de la ciudad, que nosotros veíamos que eran como de oportunistas, porque los primeros fueron casas de deporte, casas de ropa, de anteojos, no era los saqueos tradicionales de alimentos. Y no parecían que eran organizados. Y no parecían organizados. De hecho, cuando recorrimos 1:30 de la mañana, 2 de la mañana, el centro de la ciudad, se veía algunos chicos que comentaban hacia el pasar, me pude agarrar una sandalia, pude gozo, digamos, y había, y se empezó a ver efectivos de policía de civil que incluso estaban colaborando con el municipio, digamos, en tratar de prevenir un poco esta situación. Fabián, vos que conocés bien la policía y demás, ¿estimás que fue total el paro, digamos, o la protesta policial que dejó un poco a la ciudad sin la seguridad? No fue total, pero fue suficiente como para generar una situación que, como bien decían ustedes, realmente nos puso en un trance muy difícil. Ustedes tengan presente que creo que en toda la provincia hubo algo así como 160 aprendidos por este tipo de cuestiones, y de esos 160 aprendidos, 70 fueron de Mar del Plata. Y no fue solamente La Plata y Mar del Plata que tuvo este tipo de inconvenientes. Entonces, a nosotros, desde un primer momento, tanto a las autoridades policiales como al Ministerio Público Fiscal, que somos quienes recibimos actuaciones con detenidos, realmente se nos puso muy difícil la cuestión. Hubo que tomar de parte de los doctores Moyano, Amabet, que fueron los que estuvieron de turno desde un primer momento, hubo que tomar decisiones que tenían que priorizar la preservación de el doctor de Marco también, Gastón de Marco y la doctora Gómez, que terminaban el turno, nos agarró justo en el cambio de turno. Pero hubo que tomar decisiones en las cuales había que preservar no solamente patrimonio, sino vida e integridad, ¿bien? Y no con los mismos recursos. Y por otro lado, con una policía que había tenido mucha actividad tanto sábado como el domingo. Mar del Plata es una ciudad que tiene mucha actividad, y esto hace que deba haber más policía estos días donde todo el mundo descansa. Entonces, realmente fue difícil la cosa. Claro, porque esto arrancó en realidad el domingo a las 6 de la tarde, 5 o 6 de la tarde. Más o menos. Que nosotros nos empezamos a reunir con los comerciantes, que además todavía nadie era totalmente consciente de lo que pasaba, sí. Y de las consecuencias que podían Sí, venir, había una ¿no? sombra también muy difícil que de hecho, existió, y era lo que había ocurrido en Córdoba, ¿no? Claro. Donde en Córdoba se vio claramente algo que, por lo menos en un primer análisis, no creo que se haya producido aquí, fue una coordinación prácticamente automática entre la decisión de no continuar las negociaciones y esas 50 motos que salieron por el centro de Córdoba. Se vio como muy organizado. Muy organizado. Exactamente. Sí, Acá lo primero que tuvimos fueron estos episodios esa noche en el microcentro, podríamos decir, que yo creo que han sido más consecuencia de haber visto algunos patrulleros parados en la puerta de la comisaría primera, digamos, un poco aquello que... Fueron rateros. La ocasión hacia el radar, ¿no es cierto? Sí. En la jerga el ratero es el que se lleva algo de poca monta, y acá... Sí, acá porque daba la oportunidad para que se lleven de más. Exactamente, sí, el escruchante, le dice la policía a veces, sí. Aprovechando una situación, que yo Pero creo... no había, el domingo de la noche no hubo armas por parte de los saqueadores, Sí. Incluso en el centro de monitoreo que estuvimos, por ahí vimos algunos, eran muchachos, adolescentes, chicos de 20 años, 22 años. Sí, los fiscales de menores, también han tenido que trabajar justamente con estas cuestiones. Ese era el tipo de... Y en general, al día siguiente también no se han visto armas, no se ha visto gente con antecedentes, salvo algunos, no más de un 5%. Cuando digo antecedentes, digo alguien que haya tenido algún ingreso, que haya sido procesado, y justamente los que tenían antecedentes eran por hechos de robo. Ahora, la otra pregunta, porque de alguna forma es como sigue, yo coincido, este es un análisis que interpreto que este tipo de análisis siempre hay que hacerlo primero fuera de las campañas electorales y fuera de las crisis, porque si no, en esos momentos estamos todos demasiado preocupados por distintos motivos. Y se pueden perder de vista los verdaderos motivos. Los verdaderos motivos, exactamente. Y además tener la calma suficiente
para no interpretar que cuando uno a veces evalúa algunas cuestiones, aporta algunas ideas, o se está haciendo campaña política o en fin. Yo lo primero que rescato como muy importante, se ha visto una unión de parte municipio, ha habido un frente sectores común. comerciales, ha habido un frente común esto, ¿no es cierto? Incluso entre los sectores políticos, digamos. Sí, todos los exacto. sectores Sí, políticos no. estaban del mismo lado En de la vereda. conferencia de prensa del lunes en la noche No descarto a tuvieron nadie. todos los No descarto a partidos nadie. políticos. Yo creo que habría que de alguna forma seguir trabajando ahí, porque hay un punto que es una deuda que tiene esta democracia que tenemos, que es una democracia con mucho sacrificio, después de un siglo, que fue el siglo XX, de muchas idas y vueltas, de interrupciones con gobiernos militares, de desactualización de instituciones y de leyes. Tenemos un Código Penal de 1921 todavía. Digo, yo creo que hay un problema de fondo ahí que está agudizado por un marco que no estaba previsto a principios de siglo o a fines del siglo pasado, y es el tema del narcotráfico. Este es un tema serio y que hay que tratar. Tan serio que hacemos una pausa Bueno, cómo no, y en el siguiente bloque cómo no. lo analizamos. Ya volvemos con ustedes. Dos de hidrógeno, uno de oxígeno y mucho de nosotros. Esto es Obras Sanitarias Municipio de General Pueyrredón. Inversión en obras y trabajo permanente para una calidad de vida cada día mejor. Logramos que el municipio goce del 95% en agua potable y cloacas. Esto es Obras Sanitarias para vos. Y tu cumplimiento lo hace posible. 10 y 24 de diciembre. Primer y segundo vencimiento. Inmuebles ubicados al sur de Avenida Colón. Obras Sanitarias. Municipio de General Pueyrredón. Coral Super, Alberti 1842, Mar del Plata. Cámara Industrial y Comercial de la Madera de Mar del Plata y zona de influencia, promoviendo siempre el desarrollo del sector madera y mueble. Afíliese, llame al 500 3100. Cumplimos 10 años brindando el mejor servicio. Provincia Pagos, la red de recaudación y servicios. www.provinciapagos.com.ar o 0800 800 Pagos. Tu tarjeta amiga está en Toledo. ¿Ya tenés la tuya? Bueno, queridos amigos, volvemos para seguir desmenuzando este tema que realmente, sin duda, es la preocupación número uno hoy que tenemos los marplatenses, porque hemos quedado con esta tremenda sensación de desprotección y de inseguridad. Y el doctor Fernández Galero nos decía que hay que tener en cuenta un elemento nuevo que se ha incorporado hace unos años, que es el narcotráfico. ¿Por qué no decís a qué te referías en este tema? Sí, yo en esto trato de referir a informes de la OEA para que la cosa quede bien objetiva, ¿no? Y bueno, hay toda una problemática que marca la OEA en un informe de este año, y es que el Plan Colombia ha dado resultado en Estados Unidos, y vamos a hablar entonces ya de una primera cuestión. Se ha reducido un 50% el cultivo de la hoja de coca, y esto ha generado dos efectos. En México los carteles se han dedicado a la droga sintética y parte del cultivo de coca bajó a Perú. Ese cultivo de coca que bajó a Perú sale seguramente por la República Argentina hacia puertos de Europa. Europa tiene el 60% del Producto Bruto del narcotráfico es consumido en Europa, y hay dando vuelta en América Latina 150.000 millones de dólares de este Producto Bruto, con gente en las calles vendiendo, comprando. Esto es lo que se dice que dejó de ser un país de tránsito para ser un país de consumo. Exactamente, y es posiblemente lo que se esté viendo en Rosario, porque seguramente el puerto más cercano para salir es Rosario. Han subido, se han incrementado las tasas de homicidio como consecuencia de este tipo de actividades, porque en realidad quien agrega el último eslabón del valor agregado, por decirle de alguna manera, del disvalor agregado sería en este caso, es el trafiadicto muchas veces. Y no le agrega 5 pesos más para vender lo que compra a determinada cantidad, sino que en realidad la estira a la droga, se queda con una parte y bueno, y termina siendo también un consumidor.
Entonces, ¿qué ocurre? La problemática es como la humedad. Ha ganado, no solamente en Mar del Plata, en el país, toda una línea de tráfico que comienza por el norte de Salta, se dirige hacia Rosario y por supuesto viene hacia el conurbano. Conurbano donde hay cocinas, porque las cocinas, es más, no sale el producto elaborado, porque si pierden la carga, no quieren perder valor agregado o disvalor, insisto, en este caso, sino que prefieren cocinarla más cerca de los lugares de consumo. Como esto da mucho olor por los reactivos que utilizan, estos lugares de estas cocinas, por eso hay Paco en el conurbano y no vemos Paco en Mar del Plata prácticamente, que son los residuos de estas cosas. Entonces, este es el marco en el cual nosotros tenemos que adoptar decisiones de seguridad democrática, ciudadana, propia de una república, de una democracia, digamos, utilizar la palabra seguridad en términos de convivencia. Esto lo que significaría, Fabián, es de que el delito se profundiza a partir de un ingrediente tan determinante como es el narcotráfico, no solamente por lo que es la droga en sí misma, sino por, como vos dijiste, 150.000 millones de dólares que sueltos, se mueven, sueltos, que hace que mucha gente lo empiece a tomar, o mirar de tomarlo como un modus de vida. Exactamente. Y también comentábamos fuera de cámara de que cómo han aumentado los delitos por ajuste de cuentas. Exactamente, esto es lo que también estamos viendo, no solamente en Mar del Plata, y adelanto que Mar del Plata tiene una de las tasas menores en el incremento. Se están observando de un año para otro en sectores del conurbano hasta un 50% de aumento de homicidios de esta naturaleza, lo cual es preocupante, porque vienen de la mano, porque además no es solamente la violencia generada entre las bandas, es la violencia hacia terceros, ¿no? A veces gente que sale a robar con armas en síndrome de abstinencia, claro, tratando de obtener dinero para droga. Claro. Es decir, hay toda una cuestión agregada. Hay una violencia del que es un consumidor hasta de clase media y sale a manejar después de salir de bailar con la droga. Digamos, nosotros nos ha pasado en algunos hechos que, hechas las autopsias de quienes participaron de un accidente de tránsito que han sido luctuosos para la ciudad, tenían cocaína en sangre, tanto las víctimas como los victimarios. Entonces, hay toda una cuestión que yo veo que a veces se habla muy livianamente, que tiene que ver con la privacidad. Nadie puede asegurar la privacidad del consumo, porque siempre hay un punto que el que consume está en contacto con el resto de la sociedad. Y salvo que le pongamos un comisario al lado, o no un comisario, porque si es un adicto es un enfermo, o un tutor, si se quiere, médico o algo así, para que no salga y no genere problemas. Discúlpame, Raúl. Sí. El tema es muy complejo. Claro, pero lo que pasa es que ya se incorpora como un problema de tipo cultural. Porque indudablemente antes, es decir, nosotros que nos criamos en otros parámetros educativos, en el cual ni se nos ocurría la broma, podía existir la marihuana, pero era una cosa que en la contención familiar que existía no daba lugar a eso, y como decía Blas, la Argentina era un país de tránsito, pero nunca se consumía droga en forma importante. En cambio hoy es algo que uno no sabe si una persona amiga normal o un empresario, y por ahí está consumiendo drogas. Sí, decir, hoy hay mucha gente. Pero te voy a agregar otro componente porque insisto, trato de objetivizar el análisis. Este informe de la OEA, que fue pedido por los presidentes iberoamericanos reunidos en el año 2012, fue pedido por ellos, entre ellos nuestra presidenta. Este informe de la OEA termina sacando una conclusión de este tipo. Hay dos grandes problemas alrededor de esto, y aquí se vieron justamente en estos hechos que se iniciaron en Córdoba. El primero es el esquema de corrupción que esto genera institucionalmente. Claro. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Y acá es donde, si no tenemos instituciones, cuando digo fuertes, digo bien conformadas, no digo represoras al estilo de otra. No, digo instituciones sólidas desde lo que debe ser su misión y su función. Este es el primer problema. ¿Y saben cuál es el segundo problema que agrega la OEA casi proféticamente? La gobernabilidad democrática. Las dos cuestiones estuvieron presentes durante la última semana en la República Argentina. Entonces pareciera que estos informes, que son redactados por expertos, ahí salió la ONU, por ejemplo, que están muy en algunas cosas, en la mayoría muy en consonancia con la OEA,
a decir que es una barbaridad lo que se está haciendo en Uruguay, que sea el Estado Bueno, eso es- el que esté induciendo al consumo. ¿Por qué? Porque esto va a terminar generando una mayor oferta. ¿Por qué? Porque yo no sé si el adicto va a querer blanquear su situación en una farmacia, como decían hacer en Uruguay. Es como la quiniela acá, hay blanca y hay negra. Exactamente, claro. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? Que va a haber gente que va hasta cultivar esto o va a seguir la línea de tráfico y va a terminar incrementando el consumo, se va a terminar generando un mercado oficial y un mercado paralelo. Y en esto lo que no hay que hacer es justamente incrementar ese producto bruto que hablábamos recién. Al contrario, hay que ver de qué manera se lo puede bajar, atacando inclusive todo lo que es lavado de activos, donde tenemos que hacer un trabajo el resto de la importante. cadena El resto de la cadena. Pero cuidado, porque en definitiva los 3 niveles de lavado de activos, si no es acá, será en otro lado, en fin. Pero es grave, lo primero que hay que atacar, y es mentira que las políticas tradicionales dan resultados, porque el Plan Colombia dio resultados, por más que se lo pueda criticar y demás, porque si no, no se hubiera dejado cultivar el 50% de hoja de coca en Colombia. Digo, ¿podemos nosotros seriamente decir que este es un tema que lo hayamos podido trabajar intensamente, más allá que se han incrementado, a los fiscales de la provincia también nos han dado alguna responsabilidad, pero yo hago esta pregunta y no tengo respuesta, o prefiero reservármela, se la dejo a la audiencia. ¿Podemos decir seriamente que nosotros tengamos organismos como la DEA trabajando esto, No. Controlando las rutas de tráfico? Yo no digo una ley de derribo, tenemos los aviones para perseguir ya en territorio argentino y obligarlos de alguna manera a bajar, aunque sea porque se les acaba el combustible, porque todo avión que sube tiene que bajar en algún punto. Yo creo que el tema, por eso también la Iglesia lo ha denunciado ahora. La Corte de la Nación también, porque es un tema que todos nos rasgamos las vestiduras por el tema de la droga, ¿no? Pero que por ahí no se es totalmente consciente, que esto no es solamente un tema de decirlo y analizarlo, sino que hay que generar acciones conducentes. Muy concretas. Acciones conducentes para que esto, y lo ha pasado en otros países del mundo, porque además después porque se habla del lavado de dinero, pero hay países que no les importa, en definitiva, porque el cúmulo de dinero que se entra en un país y entra en la economía de un país, genera... Yo te voy a dar un dato. Entonces, ustedes son gente de números. En la Unión Europea se generó un esquema de operaciones de bolsa casi paralelo a lo que serían los mercados oficiales, que ya hoy está manejando algo así como el 40% de lo que manejan los mercados oficiales. Claro. Hay, inclusive por investigaciones, también en Estados Unidos... ¿Porque es un mercado negro? Está reconocido, pero el problema es las operaciones electrónicas. Por eso, las operaciones... Ha habido operaciones, por ejemplo, sobre determinada acción, en el caso de Estados Unidos, que el mercado de Nueva York hizo una investigación, sobre determinada acción que quisieron bajarle el valor, y se constató que en el término de 14 segundos hicieron 80.000 operaciones sobre esa acción de giro de dinero electrónico en el mundo. Entonces, el problema también lo tienen las economías centrales. Sí. El problema es que economías centrales como la de Estados Unidos han generado organismos que han sancionado con multas de hasta 600 millones de pesos a bancos muy conocidos, que no vamos a hacer nombre, que estaban dentro de ese exactamente, circuito, con lavado de dinero, y que inclusive en el caso de Pinochet, con el Guachovia Bank, lo descubrieron a través de estos mecanismos. Cuando esto pasa a ser un negocio tan multimillonario, y bueno, es decir, los valores son se exponenciales. Distorsionan totalmente. Y bueno, y se pierde que otro cuide la moral y cuide la población, y yo lucro, aunque sea con el crimen, porque es lucrar con el crimen. Sí. Esto da para mucho más, Fabián, Juan Blas. Llegamos un poco al tiempo límite, así que nos vamos a encontrar nuevamente en el próximo programa. Y con ustedes volvemos en unos segundos. 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno y mucho de nosotros. Esto es Obras Sanitarias Municipio de General Pueyrredón. Inversión en obras y trabajo permanente para una calidad de vida cada día mejor. Logramos que el municipio goce del 95% en agua potable y cloacas. Esto es Obras Sanitarias para vos. Y tu cumplimiento lo hace posible. 10 y 24 de diciembre. Primer y segundo vencimiento. Inmuebles ubicados al sur de Avenida Colón. Obras Sanitarias Municipio de
General Pueyrredón. Coral Super, Alberti 1842, Mar del Plata. Arriba Cabrales, significa buen café. Tu tarjeta amiga está en Toledo. ¿Ya tenés la tuya? Cámara Industrial y Comercial de la Madera de Mar del Plata y zona de influencia, promoviendo siempre el desarrollo del sector madera y mueble. Afíliese, llame al 500 3100. Bueno, queridos amigos, llegamos al cierre del programa y una reflexión sobre un tema que es importante para los comerciantes que se han visto afectados por este vandalismo, los saqueos, que le han destruido en algunos casos totalmente su negocio, que le han robado la mercadería. Bueno, el tema es cómo se reponen ante ello. Y fundamentalmente muchos comerciantes tienen seguros. Y las compañías de seguros van a ser renuentes a reconocer, o pasa como siempre, cuando le hacen el seguro a uno, le dicen que está todo cubierto y después no, pero la letra chica decía que eso que usted precisamente está reclamando no lo cubría. Entonces, para esto tengamos en claro, todo aquel que tiene un seguro integral de comercio, en el cual tiene la cobertura del robo sobre su patrimonio, está cubierto. Hay una compañía que es el Instituto Asegurador Mercantil que ha salido tanto por los hechos de Córdoba como los de Mar del Plata a decir que esa compañía cubre los hechos que se han producido denominados saqueos. Porque el saqueo es un robo. No es que el saqueo es algo distinto, es un robo. Nada más que se califica como saqueo cuando ello se da en más de una persona. Cuando o una banda o más de una persona se considera que es el saqueo. Pero el saqueo es un robo. En consecuencia, si usted tiene un seguro integral de comercio que contempla el robo, el seguro lo tiene que cubrir. Tendría que la compañía de seguro hacer una salvedad especial en sus coberturas para que eso sea discutible, y no quiere decir que tenga razón la compañía. El robo es robo, el saqueo es robo. En consecuencia, exíjale a su compañía de seguro que le cubra y le dé la cobertura del seguro que usted ha estado pagando precisamente para circunstancias como esta. Queridos amigos, nuevamente nos encontraremos con ustedes dentro de una semana, aquí en Política y Producción de la Unión del Comercio y la Industria y la Producción de Mar del Plata. Muchas gracias por acompañarnos y hasta entonces.